Tenemos el estudio a Karina Berge, ella es licenciada en psicopedagogía y va a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el crecimiento de la población de adultos mayores y las personas que se encargan del cuidado de estas personas. ¿Qué grado de capacitación tiene? ¿Qué grado de profesionalización existe hoy en la Argentina? ¿Cómo se trabaja ese tema? Muy buenos días, Karina. Bienvenida aquí a Dicho de Otro Modo. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Karina? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, todo muy bien. Me alegro. Es interesante el tema. Me parece que hay que charlarlo, discutirlo y plantearlo, porque me parece que no es un tema de los que se plantee asiduamente, ¿no? En realidad, el tema de la vejez y del envejecimiento es un tema bastante tabú porque no es una edad que esté muy ponderada desde ningún aspecto. Recién en los últimos tiempos se viene ponderando esta etapa vital desde algunos aspectos más políticos y sociales, pero no es como la adolescencia, que es la etapa por excelencia plena o que tiene que ver con cuestiones más ligadas a lo placentero, al gozo, a la diversión. La vejez siempre estuvo ligada a cuestiones más negativas. Sí, también tiene que ver con una cuestión de el capitalismo y el sistema de producción. Digo, uno está en la plenitud de su vida cuando puede producir para esta cultura, ¿no? Para la cultura occidental y capitalista. Sin embargo, para culturas ancestrales, la vejez, la acumulación de conocimiento, las canas, digo, también denotan un montón de sabiduría, de experiencia. Nosotros nos sorprendía cuando hacíamos la vendimia acá, Alejandro, no sé si te acordás que la comunidad boliviana, cada vez que venía con sus comparsas y sus caporales, se frenaban ante los adultos mayores que siempre ponen una suerte de palco aquí al lado de la radio y les bailaban en forma de homenaje, cosa que otros carros o otras presencias pasan desapercibido. Esto de detenerse en este periodo, ¿no?, de la vida que, como decíamos, no es el más destacado, incluso muchas veces invisibilizado. Porque, a ver, como toda etapa vital, la etapa de la vejez o la etapa de la adultez mayor tiene que ver con lo cultural también, con cómo representa en una cultura, en una sociedad determinada, el adulto mayor. Hay sociedades que, como vos decías, tienen una representación del adulto mayor desde una autoridad, desde la sabiduría, desde algunos aspectos más positivos, y otras culturas u otras sociedades donde por la influencia del capitalismo, como hablabas vos también, se va corriendo esta imagen y se lo va poniendo al adulto mayor en un lugar de desuso, en un lugar de no producción, aunque la Organización Mundial de la Salud establece que uno es adulto mayor a partir de los 65 años. Y esto es interesante porque, bueno, eso también marca una cuestión social que tiene que ver con la jubilación. Ahora, y a esto apunto fundamentalmente en lo que estamos trabajando. La cantidad de adultos mayores es mucho mayor actualmente que antes. Ha crecido la expectativa de vida incluso. Entonces, una persona de 65 años todavía puede producir. Todavía puede estar en este campo productivo, como hablabas recién, y puede producir. Entonces, desde este lugar, ¿quiénes se ocupan del trabajo con esta población que ha crecido? Hay algunos índices donde habla que el 16% de la población, aumentó un 16% la población de adultos mayores en Mendoza. Y la expectativa de vida pasó de 73 años a 83. Y se espera que en el 2050 sea de 115 años. Pero yo no llego al 2050. Sí vas a llegar, claro. Sí vas a llegar. Todo depende de la calidad con la que lleguemos. Porque ¿cuál es la representación que tiene? ¿Y quién me cuida? Claro, porque también me parece que acá está la clave. La clave tiene que ver no solo con el llegar a una edad determinada, sino con cómo llegamos a esa edad determinada. Se dedica a la atención de los adultos mayores, a las necesidades también, y que en esto me parece importante porque se está generando incluso desde la Nación políticas sociales y sanitarias para la atención, y se está generando una ley de los derechos del adulto mayor, porque también es importante como contextualizar desde este lugar. Las ideas fuertes desde el 2003, como abarcabas vos hasta el momento, tienen que ver con la inclusión, los derechos humanos y tiene que ver con la participación social. Entonces, desde este lugar, los adultos mayores están
ganando espacios o están haciéndose escuchar en función de generar algunos lugares donde puedan manifestar cuáles son las necesidades, manifestar cuáles son las demandas. Nos parece importantísimo. Ahora, ellos pueden manifestar, ¿sí? El problema o la situación sería formar cuadros que los escuchen. Creo que, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que las escuchas pueden ser de diferentes maneras. A ver. El médico geriatra escucha desde un lugar, el enfermero escucha desde otro, y en el caso de las especializaciones en gerontología que tienen que ver con una carrera anterior, o sea, uno puede hacer una especialización en gerontología habiendo hecho una carrera previa, una carrera de grado previa, es otra la escucha. Digo, los técnicos en asistencia gerontológica es otra la escucha que tienen. Entonces, escuchar las demandas depende de quién la escuche. ¿Cuál es la diferencia para mí y para algún oyente que sí está en la misma situación que yo entre una lectura geriátrica y una lectura gerontológica? Bueno, la geriatría se ocupa del estudio más orgánico, biológico del adulto mayor, del anciano, del geronte. La geriatría. La gerontología, que es el estudio del geronte, el estudio de los ancianos, del estudio del envejecimiento, trabaja y se ocupa de la promoción de la salud. Esto quiere decir que se ocupa de los aspectos preventivos. Recién hablábamos de que no sé si vamos a llegar a 115 años, y yo ponía el acento en esto de que depende cómo lleguemos a los 15 años. Y que la clave creo que está en lo gerontológico, en la posibilidad que tengamos de generar espacios de prevención para llegar con un envejecimiento activo. Esto implica que todas las funciones que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, que va en crecimiento, ustedes saben, desde el niño que nace va desarrollando sus estructuras cognitivas, en la adolescencia llega un pensamiento formal, el adulto tiene un pensamiento formal. Todas estas estructuras cognitivas llegan a un máximo en la adultez y después empiezan a deteriorarse. En la medida que nosotros generemos acciones que tiendan a la conservación, a la prevención, al fortalecimiento de estas capacidades cognitivas, sociales, culturales, artísticas, vamos a tener una calidad de vida a los 115 años muy diferente que si no tenemos una cuestión vista desde lo preventivo y de un envejecimiento activo. Por eso hay muchos adultos mayores que sí están en situación de institucionalizarse, en un geriátrico, por ejemplo, pero hay muchos adultos mayores que no. Y qué espacios tienen y dónde se insertan y quiénes trabajan y quiénes abordan estas cuestiones desde la prevención. Repito, hay mucho interés que antes no se veía. Hay un interés genuino desde las políticas sociales y sanitarias y desde algunos espacios gubernamentales. También creo que la formación de profesionales idóneos va un poco como la pata flaca de esta estructura, porque hay mucha formación desde lo geriátrico, o sea, médicos dedicados a la geriatría, enfermeros dedicados a la geriatría, y hay bastante menos formación desde lo gerontológico. Por lo general hay asistentes, trabajadores sociales especializados en gerontología, o psicólogos o nutricionistas. Hay diferentes ramas, o médicos también especializados en la gerontología. Lo que no existe es una carrera intermedia. Sí existen cursos que tienen que ver también con otro aspecto, pero no existía una carrera intermedia que prepare técnicos para trabajar directamente en el terreno pensando en generar proyectos o generar acciones o generar espacios que tiendan a la prevención. Si bien uno puede entrar a las páginas de las municipalidades de la provincia de Mendoza o a la Dirección de Adultos Mayores de la provincia de Mendoza y ve gente capacitada, idónea, que está trabajando, creo que este aumento de población hace que se desborde y que se necesiten mucho más personal capacitado en esta área. Bien. ¿Y ustedes están trabajando en eso? Nosotros tenemos en el Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, tenemos una carrera que es una tecnicatura superior en asistencia gerontológica, donde el perfil profesional tiene que ver con esto, tiene que ver con generar actividades o programas o proyectos que apunten
a la preservación, a la conservación, rehabilitación de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, culturales, recreativas del adulto mayor. Nosotros vemos que hay una demanda muy importante en el mercado laboral, que incluso es como una demanda solapada, diría. Como hablábamos recién de que los adultos mayores y la vejez no es una etapa vital muy a la que uno aspira a llegar, como la adolescencia, por ejemplo, en los niños, también eso se refleja en la cantidad de capacitación. Exacto. Y de profesionales que se dedican a este trabajo. También hay que tener en cuenta que uno, cuando trabaja con adultos mayores, se enfrenta con su propia vejez también. Esto es importante porque no es... Qué jodido eso. Qué jodido eso. O sea, es fácil ser pediatra porque no vas a ser niño. Lo difícil es ser gerontólogo o médico geriatra porque vas a ser viejo. ¿Sí? Y claro, enfrenta un poco con la visión de la propia vejez, y desde ahí hay mucho. Nosotros, cuando hablamos con los estudiantes de la Tecnicatura, cuando uno pregunta los motivos por los cuales se inscriben, muchos visualizan su propia vejez y dicen, bueno, yo quiero ayudar a otros a que estén mejor y quiero estar mejor yo cuando llegue a esa edad. Entonces es un aspecto importante. Aparte de entender también que los adultos mayores tienen mucho para dar, e incluso algunos están haciendo en este momento de la vida, en la adultez, están logrando objetivos que tal vez en otro momento de la vida no lograron, como por ejemplo estudiar, reinsertarse en el sistema educativo y poder alcanzar tal vez ese desafío que no tuvieron la oportunidad de lograr en otro momento. Con respecto a esto que vos